pediátricos, pero cuando se presenta hay que ser muy agresivo con el tratamiento. Derivado de los anexos, tenemos el hidradenoma y el epitelioma calcificante. De los melanocitos tenemos los nevos y el melanoma maligno dentro de las malignidades. Derivado del tejido nervioso tenemos el neurofibroma, el schwannoma, el tumor maligno de la vaina nerviosa periférica, que mencioné ahorita cuando se asocia a neurofibromatosis, potencializa su malignidad. Y de los derivados del mesodermo tenemos los indiferenciados, que ahí está el mixoma, dentro de los benignos y dentro de los malignos del sarcoma indiferenciado. De los derivados del tejido fibroso, el miofibroma, la fibromatosis y los queloides, que también se consideran tumoraciones de tejido blando. Y dentro de los malignos, el fibrosarcoma. Derivado del tejido vascular, los hemangiomas, que son uno de los más frecuentes, siguiéndole a este el lipoma, los linfangiomas y los glomus. Dentro de los malignos, el hemangioendotelioma y el angiosarcoma. Derivado del tejido adiposo, el lipoma y el lipoblastoma, y maligno ya el liposarcoma. Derivado de músculo, el rhabdomioma, y maligno el rhabdomiosarcoma. Y de los tejidos sinoviales tenemos los quistes sinoviales, que es el quiste ganglionar. Al quiste sinovial también se le denomina ganglión, el tumor de células gigantes, y de los malignos el sarcoma sinovial. Entonces, ya vimos todos estos son tumores de tejido blando que podemos ver en los pacientes. Entonces, cuando tenemos una masa, por eso es la importancia de luego de realizar la exéresis de esa masa, esperar el reporte de biopsia, porque las variantes dentro de la benignidad y la malignidad son muchas y la sintomatología del paciente es muy similar. Entonces, siempre hay que darle ese seguimiento al reporte de las biopsias cuando se realiza una exéresis de una masa en tejido celular subcutáneo o en tejidos blandos. Ok, entonces hablando ya de los tumores epidérmicos y anexos, de la clasificación que hablamos, vamos a hablar de este primer grupo. Tenemos los granulomas piógenos o piogénicos. Estos son hemangiomas capilares lobulares. Son característicos porque tienen una lesión que es polipoide, o sea, que sobresale, que tiene una elevación al nivel de la piel, es solitaria y es eritematosa, totalmente roja. Esto me hace la diferencia de la otra patología que vamos a ver de esta misma categoría. Esa coloración, que es una coloración roja totalmente como un hemangioma. Se asocia a trauma y a irritación del área. Se ve frecuentemente en pacientes que tienen lesiones en piel que causan prurito. Entonces el paciente por el rascado constante termina teniendo estos granulomas piogénicos. El tratamiento es médico, muy rara vez se necesita realizar tratamiento quirúrgico, lo que se administra nitrato de plata o nitrógeno líquido y ya con esto se elimina el granuloma, pero en algunas ocasiones es necesario realizar una ligadura de la base del granuloma. Lo otro que tenemos son las verrugas, son poco comunes en los pacientes menores de 4 años, pero son una queja común en los pacientes pediátricos ya por encima de los 4 años. Lo más frecuente es que sean causados por los varios subtipos que hay del virus de papiloma humano, y cuando es causado por esto, lo vamos a ver en manos y pies. Y la forma en que esto se propaga, estas verrugas que son causadas por el virus de papiloma humano, es por familiares, por compañeros de clase, por compañeros de equipo, de deporte, se van transmitiendo uno al otro este virus, y la característica que lo vamos a tener en manos y pies frecuentemente. El tratamiento, el ácido salicílico y tricloroacético y nitrógeno líquido. Estos no necesitan tratamiento quirúrgico. El otro agente causal es el condylomata acuminata. Cuando tenemos una verruga causada por el condylomata acuminata, normalmente esta verruga la vamos a encontrar en la región perineal. Entonces, desde hace mucho tiempo se habla de que cuando vemos un paciente pediátrico con una verruga a nivel perineal, de una vez se debe de pensar, o lo primero que se debe de descartar es un abuso sexual.
pero se han realizado estudios donde se ha probado que los niños menores de 3 años, de 3 meses, en los primeros 3 años de vida, cuando vemos estas lesiones con forma de coliflor cubiertas de epitelio y que se encuentran en región perineal, no siempre debemos de pensar en abuso si el examen físico no nos favorece a esto. ¿Por qué? Porque hay otras formas de que se transmita este virus y es a través del parto, cuando es por vía vaginal y también durante los cambios de pañal. Por las manos, puede ser transmitida por el contacto con las manos y el bebé. Entonces se puede formar esta verruga por esto. Por ejemplo, en los primeros meses de vida, la mamá está contaminada o infectada con este virus, se lo pasa al niño durante el cambio del pañal y a los meses, 2, 3 meses, el niño presenta estas verrugas. Así que no siempre inmediatamente, si el paciente tiene menos de 3 años, no debemos pensar siempre en abuso sexual. También se debe indagar otras posibles causas. La otra patología que está dentro de este renglón es el epitelioma de Malherbe, también llamado como pilomatrixoma. Esta es una tumoración que deriva del folículo piloso. Es un tumor calcificante benigno, solitario, igual como el que vimos primero. Es una masa circunscrita, firme, poco móvil, un nódulo subcutáneo palpable y lo característico es que tiene coloración amarillenta o azulada, dependiendo de la tez del paciente. En los pacientes de tez clara se ve amarillenta y en los pacientes de tez oscura se ve violácea o azulada. La otra entidad es el tumor epitelial maligno. Es muy raro, pero cuando lo vemos en pacientes pediátricos, el tratamiento es agresivo inmediatamente. Vamos a hacer una excisión local y a administrar radioterapia. Importante mencionar que en estos pacientes podemos tener lo que se llama síndrome de Gorlin, que es una patología de herencia autosómica dominante. Estas lesiones van a derivar de las células basales y se va a asociar también a anomalías en la cara, en la región del mentón y en el cuello. Las lesiones de tumor epitelial maligno, lo más frecuente que le encontremos es en la cara. Aquí tenemos una imagen de cada una de las ya mencionadas. Los granulomas piogénicos, mírenla aquí cómo se ve el hemangioma solitario, el epitelioma Malherbe, o pilomatrixoma, aquí lo podemos ver, las verrugas con la característica forma de coliflor y el tumor epitelial maligno, que lo vemos en la cara. Miren la característica y la diferencia del epitelioma de Malherbe, como es un nódulo subcutáneo, y el tumor epitelial maligno, que es un sobrecrecimiento de la piel. También es importante la manera en que crecen. El crecimiento rápido del tumor epitelial maligno de una vez nos da la sospecha. Entonces, ¿cuáles tumores derivan de tejido nervioso? Tenemos los neurofibromas, que derivan de las células de Schwann. ¿Qué característica tienen los pacientes con neurofibromatosis o neurofibromas, perdón? Es que van a tener concomitantemente a las lesiones subcutáneas, las masas o tumoraciones subcutáneas, van a tener también las lesiones en piel de coloración café con leche, que son características de esos pacientes. La cirugía no es curativa. Esta es en la primera patología de las que hemos visto, donde el tratamiento es más conservador primero y luego entonces la cirugía. Lo que se realiza es su radioterapia, quimioterapia y luego entonces pasamos a la cirugía. Y es el que, de todos los que voy a mencionar, es el que más tiene transformación a malignidad. Tenemos también los xantomas, que son histiocitos cargados de lípidos. Se ven más frecuentemente en los pacientes que tienen diabetes mellitus o tienen una obstrucción del tracto biliar. Recordar que en estos pacientes, los pacientes que tienen el síndrome de Alagille van a tener estos xantomas, como vemos aquí, que son característicos múltiples en las manos, extremidades superiores e inferiores. Y el tratamiento es realizar una
en la parte quirúrgica es más para biopsia excisional, para llegar a un diagnóstico de si estamos frente a realmente un sarcoma o a otra patología, dígase neurofibromatosis tipo 1, tipo 2. Aquí podemos ver un paciente de 8 años de edad con neurofibromatosis tipo 1. El paciente tenía dolor abdominal como síntoma y un gran neurofibroma, como lo podemos ver aquí. Las características del neurofibroma en tomografía es que tienen diferentes densidades, pero en el centro tiene secciones de necrosis. En este caso, está adherido a todo el mesocolon y el transverso, por eso se tuvo que hacer una resección de toda esta zona. Se hizo vía laparoscópica y aquí podemos ver los puertos, las cicatrices de los puertos y cómo se tuvo que ampliar la incisión para poder extraer la masa. Luego de todo el tratamiento, luego del tratamiento quirúrgico, entonces el paciente continúa con su tratamiento conservador de quimioterapia y radioterapia. Aunque hay cirujanos que prefieren, casi siempre se prefiere hacer primero el tratamiento conservador de quimioterapia para reducir y para hacer más fácil la exéresis de la masa al momento del procedimiento quirúrgico. Este es un paciente de 15 años que fue seguido por mucho tiempo por esta masa que se ve aquí. No presentó ninguna alteración ni nada. Durante todo ese tiempo, esos 15 años, no presentó un aumento de tamaño ni nada que fuera a llamar la atención, pero en un momento le empezó a causar dolor en el área de la región costal del lado izquierdo, entre la 9ª y la 10ª costilla. Entonces le tuvieron que hacer la exéresis. Como podemos ver aquí, se ven las marcas de café con leche características de los pacientes con neurofibromatosis. Eso es un neurofibroma que se le tuvo que retirar en la parte izquierda. Lumbar. Tenemos también los tumores de tejido fibroso. Dentro de ellos empezamos con la fascitis nodular, que es el más común, tiene un crecimiento limitado pero acelerado. Casi siempre, realmente no es maligno, pero por su crecimiento acelerado se realiza exéresis inmediatamente al llegar al tener esa masa. Algunos cirujanos prefieren hacer primero la biopsia para descartar que estamos frente a una malignidad por su crecimiento acelerado, pero casi siempre se hace exéresis en la primera intervención quirúrgica. Es una masa subcutánea, puede estar también intramuscular y lo más frecuente es que la veamos en región de cuello y en cabeza. Tenemos también los miofibromas, que son los otros que derivan de tejido fibroso. Son nódulos solitarios, más frecuente en cabeza, cuello, tronco y extremidades superiores. Casi no se ven en extremidades inferiores. Pueden tener una regresión espontánea, por lo que se da un tratamiento, un manejo expectante, vigilando al paciente cada 6 a 7 meses para ver si hay un aumento o una disminución de la masa. Puede haber masas, hay una variante que es la congénita, y entonces lo que vamos a tener en estos pacientes es que van a tener múltiples masas eritematosas. Esta variante congénita es la que normalmente tiene una regresión espontánea, pero la otra variante, que es la variante que se le llama infantil o del adulto, son lesiones, van a tener concomitante a este nódulo solitario, van a tener lesiones en vísceras. Entonces estos pacientes tienen un mal pronóstico. Tenemos también los fibrosarcomas, que se ven más frecuentes en pacientes menores de 2 años. Las características es que tenemos una masa que va a ser superficial, puede ser superficial o puede ser visceral. Y al igual que los miofibromas, hay un tipo que es el tipo del adulto que tiene un peor pronóstico por su asociación a vísceras. El tratamiento es realizar una excisión completa al momento del diagnóstico y iniciar quimioterapia. A nivel, cuando se hace la excisión, esta muestra se debe llevar a estudios de citogenética para poder diferenciar si estamos frente a un tipo de congénito, que es el menos agresivo, o si estamos frente al tipo adulto infantil,
que es el más agresivo, que amerita dosis altas de quimioterapia. La otra variante que entra dentro de este grupo es el épulis congénito, que es un tumor de células granulares benignos, normalmente derivado de la mucosa gingival, va a medir de 1 a 2 centímetros, aunque se han visto épulis congénitos de hasta 5 centímetros. Dicen algunos textos que esto es meramente de sexo femenino, aunque nosotros tuvimos un caso en la maternidad de Los Mina donde había un masculino con un épulis congénito, y el tratamiento es la excisión quirúrgica. No necesita quimioterapia ni radioterapia porque es algo benigno. Tenemos también el tumor desmoide, que es una proliferación fibroblástica. Todos los fibroblastos aumentan progresivamente y aceleradamente en su crecimiento. ¿Qué característica va a tener la masa? Es que es no encapsulada, es bien invasivo de los órganos cercanos a donde está el tumor o la tumoración, pero no hace metástasis a distancia. En los tumores desmoide también hay una controversia si se hace la excisión quirúrgica o si mejor manejo conservador. La mayoría de los médicos, de los cirujanos prefieren hacer, y de los hemato-oncólogos prefieren realizar manejo conservador. Aquí tenemos un niño de 4 semanas de edad, donde vemos esta masa que compromete todo el antebrazo. Estamos frente a un fibrosarcoma infantil. Recordemos que el derivado de células fibrosas, de tejido fibroso, perdón, congénito, no es tan agresivo y también es con múltiples lesiones, no una sola lesión de tan gran volumen o tamaño. Aquí se hizo la exéresis, como ven, están separando todos los contenidos, estructuras neurovasculares, y esta es la vista postoperatoria después de la exéresis del fibrosarcoma. Aquí tenemos un épulis congénito y aquí tenemos un fibroblastoma. Otros más que entran dentro de la categoría de tumores de tejido blando, tenemos el tumor de tejido adiposo, que ahí tenemos 3 subtipos. Los lipomas, que son los más frecuentes, correspondiendo al 94% de todos los tumores de tejido adiposo. Los lipoblastomas, los lipomas, característica es que está conformado por células de tejido adiposo maduras. Los lipoblastomas tienen células de tejido adiposo inmaduras y se ve un 4.7% de los pacientes con tumores de tejido adiposo, y los liposarcomas, que son los menos frecuentes, corresponden a 1.3%. Los lipomas vamos a tener una masa benigna, blanda, móvil, eritematosa y encapsulada. Los que tienen mayor riesgo de tener recurrencia son los lipoblastomas, pero hay que en un 10 a un 20%, como vemos aquí. Pero hay un porcentaje de un 2 a un 4% de lipomas que si no se hace una exéresis completa, llevando también la cápsula dentro de la exéresis, podemos tener una recurrencia. Se realiza una excisión completa y en los casos del lipoblastoma todavía está en controversia si es necesario o no la quimioterapia, pero en liposarcoma siempre se da quimioterapia a dosis bajas. Tenemos también los tumores de tejido sinovial. Aquí podemos ver un lipoma. Ok, como vimos, una estructura blanda, eritematosa y móvil. Los tumores de tejido sinovial, tenemos los quistes sinoviales o también llamados ganglión. Es una masa firme, rellena de mucina, encapsulada con una cápsula fibrosa y que puede medir de 0.5 a 2 centímetros. Es menos móvil que los lipomas, pero sí es móvil. A la movilización causa dolor. Tenemos otro que es los quistes de Baker. Esto lo vamos a ver en las manos, rodilla, pie y la fosa poplitea. Mientras los quistes sinoviales más frecuentemente lo vamos a ver en la porción dorsal de la mano, en la articulación de la muñeca, los vamos a ver en el codo y lo podemos ver también en la rótula, en la rodilla. La cirugía solamente se
se reserva para los pacientes que tienen síntomas de dolor o que tienen síntomas de compresión nerviosa, o sea, una debilidad una afección nerviosa, y en una masa, en un quiste sinovial que sea persistente, porque muchos de estos regresan, o sea, revierten. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los pacientes que tienen estos quistes, por estética, se realizan el procedimiento quirúrgico. Aquí vamos a ver una cirugía que se realizó por el doctor Robert Lowen en San José. A ver, no se quiere ver. Ah, aquí está. Este es una variante de los lipomas, del tratamiento de los lipomas. Desde el 2004, 2005 aproximadamente se está hablando de hacer una liposucción, en los pacientes con lipoma. Entonces, los cirujanos plásticos fueron los primeros en realizar este procedimiento de realizar liposucción en lipomas para hacer un procedimiento mínimamente invasivo. Pero esto ya se ha pasado a pacientes pediátricos y se reserva solamente para los pacientes que tienen lipomas de gran tamaño, dígase mayores de 5 centímetros, y para pacientes que tienen múltiples lipomas. También en pediátricos se reserva para pacientes con lipomas en tronco y en extremidades. En antebrazo y esas otras legiones no se utiliza este procedimiento. Entonces, ¿qué se realiza? Se realiza primero una pequeña incisión por donde quepa la cánula de aspiración de la liposucción. Hay dos diferentes técnicas. Hay una técnica donde se realiza la liposucción en toda la región circundante al lipoma. Esto se realiza en el caso de que sea un paciente con múltiples lipomas. Por ejemplo, había una paciente que tenía 6 lipomas en todo el brazo derecho, entonces el cirujano lo que realizó fue una pequeña incisión en la parte media del lipoma medio y realizó liposucción o succionó todo el tejido circundante adiposo de todos los lipomas. Luego de realizar esto, entonces corroboró que los lipomas fueran móviles y empezó a hacer a hacer la exéresis de todos estos lipomas por la incisión única que hizo, en vez de hacer 6 incisiones diferentes. Y en este caso, ya cuando es una sola masa, pero es mayor de 5 centímetros, entonces lo que se hace es hacer una liberación igual con la cánula, realizar una liberación de todo el lipoma, de toda la masa. Luego de que esté móvil, algunos prefieren hacer la exéresis inmediata, mientras que otros realizan la liposucción, los reducen de tamaño y luego retiran la cápsula. Como ven aquí en este ejemplo. Ok, un minutico. Ya. Este es un estudio que se realizó en el 2015 donde se investiga cuáles son los hallazgos a largo plazo después de realizar esta técnica de liposucción y excisión de los lipomas. Y el miedo con esta técnica al inicio era que los pacientes puedan tener recidivas después del procedimiento. Este estudio fue a largo plazo, 5 a 10 años después del procedimiento quirúrgico, no tuvieron ninguna recidiva. Lo que sí tuvieron fue en el postquirúrgico inmediato, tuvieron muchos pacientes con hematomas y con seromas. Pero ya en el postquirúrgico a largo plazo no hubo ninguno que tuviera recurrencia, o sea que se pudo realizar de manera completa la excisión de la cápsula. Y hasta aquí mi presentación. Si tienen algún comentario o alguna pregunta.
Excelente, doctora. Buena presentación.